Hablar de Rotary, para quienes estamos a esta edad y haber vivido en este pueblo todo su tiempo, es tener ante sí un trabajo riquísimo realizado por esta institución al servicio de la sociedad. Yo me he permitido tomar un pequeño tramo de esa rica historia para referirme ante ustedes a algunos episodios. ¿Por qué? Porque ha sido un poco mi experiencia de vida. Tomé un periodo que va de los finales de los años 40, 50 y principios de 60. ¿Por qué? Porque en esos años yo estuve vinculado por razones laborales a gente que fue muy importante en Rotary en esos años. Y porque se dieron en nuestra comunidad algunos episodios trascendentes que es bueno recordar y en los que Rotary tuvo mucho que ver. Yo trabajé en los primeros años del 50 con el doctor Waldemar Rodríguez Navarro y luego con el escribano Barbosa. Con esos dos hombres aprendí muchísimo. Aprendí desde conducirme en la vida hasta capacitarme en muchas de las tareas que ellos cumplían. Tengo una deuda de gratitud con esos dos hombres que fueron importantes Rotary. Waldemar fue presidente de Rotary y fue gobernador de Rotary. Y don Claudio fue presidente de Rotary y un militante muy activo en esos años. Creo que fueron años fermentales para esta sociedad. Hubieron cambios muy importantes en aquellos años. Y en esos cambios, en que participó naturalmente toda la sociedad, Rotary tuvo una tarea muy importante que cumplir. Tuve la alegría de conocer y el honor de conocer y tratar a gente excepcional de aquella época que fueron activos dirigentes y militantes de Rotary. He tratado de recoger anoche algún apuntecito porque no quería olvidarme de alguno de esos nombres. Voy a recordar aquellas personas con las que tuve un contacto bastante cercano, bastante directo, o porque venían al escritorio donde yo trabajaba, o porque mi vinculación antes del 50 en Radio Internacional me dio también una relación importante con la comunidad. Fíjense ustedes que Rotary, lo decía él, se fundó en 1905, es decir, en esos años era una institución muy joven en el mundo y muy joven en Rivera. El 21 de julio del 34 fue fundado Rotary acá en esta ciudad. Digo que tuve el honor de conocer y tratar a unos cuantos de sus fundadores. Por ejemplo, a mi querido amigo, al que admiré y respeté mucho, don Mario Alonso. Mario Alonso fue un industrial muy importante en Rivera y fue un hombre que estuvo vinculado a todas las actividades del quehacer riverense donde había que dar una mano a una persona, a una institución o a lo que fuere.
Traté y conocí a don Emilio Bullón, un escribano distinguido, serio, responsable, que tuvo mucho que ver con el desarrollo de esta ciudad y particularmente con Mandubí, la industria aceitera creada en aquella época donde él era un dirigente fundamental. El escribano don Fernando Segarra, toda una institución en este pueblo. Su estudio estaba instalado allí en la esquina de la plaza, donde está hoy un banco, y allí también funcionaba un escritorio del edificio Albornoz, de la familia Albornoz, conjuntamente con él. Y don Fernando fue un hombre que tuvo una larguísima actuación en Rivera, fue militante político, fue dirigente de Uruguay, en fin, don Fernando fue un rotario de gran actividad y también, naturalmente, su actividad rotaria. Conocí y trabajé muy cerca del químico farmacéutico don Federico Díaz en la época del Alisado del Corazón. Y naturalmente Federico está ligado a la mejor historia del Rotary de Rivera. Y después vamos a hablar un poquito más de esto. Traté y conocí al doctor Horacio Miglaro, toda una institución. Mi amistad con los hijos de don Valentín Bravo, con el Negro, con el Gordo, con Jando, nos llevó a muchas vacaciones y muchas Semanas Santas al Santiño, a la estancia de Salto que tenían los Bravos, y allí estaba siempre un grupo de amigos, don Horacio Luis de Álava, el escribano Lelego Camps, en fin, Nedí Negreira, Siñeriz, y yo tuve el honor de que fuera integrando ese grupo, Chico Gil y tantos amigos de aquella época, y el doctor Migliaro era animador de ese grupo, era el que provocaba y hacía que surgieran las historias, los cuentos, las cosas, y él mismo hacía su aporte. Este grupo de gente con el que tuve un trato de admiración y de respeto, que marcaron mi vida y que me enseñaron cosas. Decía mi padre en un lenguaje común, te están haciendo gente, esas personas te están haciendo gente. Era una forma de expresar todo aquel núcleo de ideas, de pensamientos, de modos de actuar, de modos hasta de vestir, que esa gente le transmitía a las generaciones jóvenes como era la mía. Más tarde, más o menos en esa época, otros rotarios de verdadera significación que no puedo dejar de nombrarlos. Don Claudio Martín Lamoriarena, un señor que marcó en la sociedad toda una época, él y su hermano, don José María. Don Gualberto Sagasti, me voy a referir a él después más tarde, fue tesorero de Rotary y de esos tesoreros con mano de hierro, que los gastos los controlaba y marcaba en cada rueda rotaria, no solamente desde el punto de vista económico, sino que además señalaba a aquellos que habían faltado, por qué habían faltado, y los interpelaba, pues generó más de un problema en aquella época. Imagínense ustedes, en una rueda de ese tipo, y a veces con las señoras, Sagasti decía, usted tiene tantas faltas, Sagasti fue una figura muy importante y yo tuve mucha relación con él porque era un hombre muy simpático, muy accesible, y después la hija de él se casó con un amigo mío, con Otto Carámbula, entonces por todo eso tuvimos, y yo era amigo también del hijo de él,
compañero del liceo, entonces bueno, por ahí había una relación y me enteraba de muchas cosas. Esa rueda rotaria estaba integrada también por Miguelito Gil, otro simpático y agradable ciudadano que daba gusto estar cerca de él. Don Aníbal Galle, cónsul en Libramento durante años y años, que nos representó con una gran dignidad, que fue un gran cónsul, trabajador, luchador, también marcó toda una época en el consulado de Libramento, ya retirado del ejército. El doctor Orlando Gil. Con Orlando tuve una amistad muy afectuosa, muy cariñosa, diría yo, porque trabajé en el casino, cuando Orlando ya jubilado, él era gerente del casino y yo ocupé el cargo allí durante algunos años como subgerente. Y pasábamos horas conversando en la gerencia, contándome él de su militancia de joven ballista, de los cenáculos que se hacían en el vallismo de esa época, y ahí conocí la historia del Partido Colorado, del vallismo particularmente, porque él era un fanático de su partido y de su sector, y conoció y trató a Domingo Arenas, y conoció y trató a lo más selecto que rodeó a Valle en los años 30 y pico, 40, cuando él era estudiante de Montevideo. Entonces Orlando me transmitió un conocimiento personal de gente, de Brum, del presidente y del Feo, en fin, de una cantidad de gente, porque él la trató como joven estudiante, porque él la vivió y porque él tenía por ellos una admiración muy especial. Tengo por aquí otra figura que en Rivera marcó toda una época, el doctor Ítalo Batelo, otro rotario de primera línea. Lo traté y lo conocí porque yo también en mis andares de empleo en empleo gané un concurso y fui funcionario del juzgado letrado, y el doctor Batelo en la baranda del juzgado era una verdadera autoridad. Cuando llegaba para notificarse de algunos expedientes, corríamos para atenderlo, porque daba gusto cambiar dos palabras con el doctor Ítalo Batelo. Más tarde, yo me trasladé a Montevideo y el doctor Batelo era director de UTE, y para ayudarme me mandaba al juzgado, me llamaba por teléfono, andate al juzgado, notificarte de tal expediente y me traes el apunte. Entonces yo, por la experiencia que tenía de trabajar acá, iba a los juzgados a Montevideo y él que llevaba, y él había comprado el apartamento que era creo que era doctor Rubio, ¿no? Rubio creo que era allí en la esquina de la Intendencia, y yo le llevaba allí los apuntecitos y él me tiraba una propina para ir tirando a mi estado de Montevideo. Tengo por él también un recuerdo muy grato, y en esa época trabajaba con él el doctor Figurina, que era un abogado joven, y con los dos tuve una relación muy grata. Debo mencionar a otro rotario con el que trabajé también cuando fue cónsul en Libramento, don Luis Pedro Irigoyen. Don Luis Pedro, el padre de Luis Alberto, el médico. Otro rotario que viene de lejos, José Irigoyen, una gran familia de Libramento instalada en su época con el Saladero, Luco, después con el Saladero allá en Libramento,
frigoríficos, marcaron toda una época en nuestra comunidad. Y por último, debo referirme a dos personas con las que estuve muy relacionado, el doctor Waldemar Rodríguez Navarro, con quien trabajé, y Carolino Alves Apolo, que fue con el que iniciamos el canal de televisión. Vean ustedes que les he nombrado a un grupo de gente por el que yo he sentido una gran admiración, un gran respeto, todos ellos rotarios, todos ellos activos rotarios, que ocuparon cargos importantes en Rotary en todo el tiempo. ¿Y por qué he querido nombrarlos? Porque mi primo, cuando me dijo que tenía que venir a hacer una charlita acá, dije, yo les tengo que transmitir a los jóvenes, que nada, la visión de una época que vivió Rotary en Rivera, que con todo respeto por todos los tiempos de la vida de Rotary y de sus distintas ramas, creo que fue una época brillante por la calidad de gente que conducía Rotary en aquel momento, por el conjunto que logró Rotary en aquel momento. Y lo digo sin despreciar a nadie, pero digo porque son cosas que uno las lleva en el corazón y en el sentimiento, porque uno las vivió, uno las vio, uno sintió el protagonismo de esa gente en la sociedad, uno sintió cómo incidían en los cambios, en las transformaciones, en las empresas, en la vida diaria, en las cosas comunes y en las grandes cosas de la comunidad. Y lo hacían con ese espíritu rotario, con eso que señalaba este joven hace un momento, que son los principios por los cuales fue creado Rotary. Ya trae. Un poquito de agua porque ya trae, como tengo la glicemia bastante avanzada, se me seca la boca y con barbosa. Por Waldemar he tenido una admiración muy particular. Waldemar era un hombre de una facilidad de expresión fantástica. Los discursos de Waldemar, muchos de ellos, hasta recuerdo algunas frases. Y Waldemar tenía un profundo respeto por Rotary. Yo me acuerdo de muchos episodios de aquella época, pero particularmente cuando él estuvo en la presidencia, cómo preparaba las reuniones. Siempre fue un hombre muy prolijo en toda su forma de ser y de actuar. Entonces él tenía una reunión de Rotary y se encerraba en su escritorio y me decía, si llega alguien que no me moleste, tengo que preparar la reunión que vamos a tener esta noche. Muchas gracias. Mucha agua, voy a hablar muy largo. Tengo que preparar la reunión de Rotary. Y tenía el cuidado, porque yo le miraba el cuaderno de apuntes, la agenda que llevaba él, me la pasaba a veces para hacer escritos y cosas donde hacía borradores. Y era tan prolijo que él hasta anotaba allí el horario que debía empezar, el horario que debía terminar, los alimentos que se iban a servir, quién los iba a servir, pero además a quién él iba a incitar para que hablara en la reunión. ¿Y por qué? Todo eso lo anotaba él en su agenda. Y naturalmente él se preparaba para hacer su exposición. Fue uno de los hombres, yo trabajé con dos personas sumamente ordenadas y que me enseñaron mucho. Uno fue Waldemar
y el otro el general Marmot. Uno por disciplina militar y el otro por su propia formación. Era un hombre de una disciplina y de un orden en su trabajo, en su tarea, excepcional. Y además, con cosas, por ejemplo, yo era muy joven en aquellos años y andaba de grupa con mis amigos por ahí de noche y al otro día llegaba tarde al trabajo. Un día cumplo años, igual de mal viene, me trataba con un gran respeto, me dice, Ariel, le traigo un regalo que le va a ser muy útil. Lo felicito por el cumpleaños, deseo que pase con su familia muy bien. Este es mi sueño. Y me trajo un despertador. Más claro imposible. A partir de ahí traté de ajustar el horario y el despertador funcionó durante el tiempo largo. Ese era el doctor Waldemar Rodríguez Navarro. Waldemar, y aquí voy a salir un poquito de esta referencia, un día me dijo, creo que todavía yo no estaba trabajando con él, creo que todavía estaba en el Estado. Me dijo, acabo de leer los poemas de Olinto María Simón. Dice, tenemos que buscar una alternativa para que sea publicado el libro de Olinto. Hay que buscar la forma de que esos poemas de Olinto lleguen a la comunidad. Y me refirió que Schubert Sarasola le había recitado algunos de los poemas y que Gerardo Ramón le había traído otro y que él había estado en contacto con Olinto. Y él tenía una relación muy particular con Olinto, porque Olinto trabajaba con Juan Esteban Carballo, que era un estudio heredado de don Pantaleón Quesada y de Arturo Quesada, que había quedado Carballito con el estudio y con Lelio Gómez Camps. Y Olinto trabajaba allí. Entonces en la baranda del juzgado se reunían los curiales, tenían contacto permanente. Y Olinto tenía un contacto muy particular con Waldemar. Y Waldemar pasó a admirarlo a Olinto después de conocer algunos de sus poemas. Y empezó a bullir en su mente la idea de que había que publicar eso. Y se le ocurrió traer el tema a Rotary. Y les voy a referir algo que no debe estar en las actas de Rotary, pero que es una experiencia que yo la viví y que quiero transmitirla porque también ahí está el espíritu Rotary. Waldemar, en su impulso y en su deseo de hacer aquello, trajo al seno de Rotary el tema de Olinto y la publicación de un libro. Pero este aquí, que Sagasti le marcó el tanto, le dijo, Rotary no está para publicar libros. Palabra más, palabra menos, está para la obra tal y la obra cual, pero no podemos ponernos a pagar la publicación de un libro. Y Waldemar se molestó por eso, porque era un hombre sumamente orgulloso y él no había pensado en eso. Es una interpretación mía. Pienso que él no había pensado en qué era el impulso de ayudar a Olinto y de trasladarle a la sociedad el libro de Olinto, lo llevó a trasladar a Rotary. Y no pensó que iba a tener el tesorero que era Sagasti en esa época. Entonces, él se molestó. Pero aquí, que aparecieron siempre los salvadores de esta situación. Y ya estando trabajando con él, me acuerdo que entre otros rotarios anduvieron por este tema don Limpino Macedo, Alberto Buchacur, Claudio Barbosa, Luis María Royol, don Rodolfo de Leonardes, toda una institución también, un gran rotario, don Estanislao Tassano, que era gerente del Banco República, Jorge Xavier. Les he nombrado una pléyade de ciudadanos riverenses, unos riverenses y otros que habían venido de otros lados, pero que fueron en su época tal vez
y aquí tengo que dar una opinión mía, personal, para mí era lo mejor que había en la sociedad riverense. Y estaban ahí en Rotary en distintos momentos, en distintas épocas, pero que dieron su inteligencia, su trabajo, su dedicación a Rotary. Y estos señores buscaron la alternativa. Y el libro de Olinto salió. Y Olinto, cuando se presenta el libro, menciona a Rotary. Pero en el libro dice: agradezco a los amigos que hicieron posible la salida de este libro. También ahí estuvo otra gente que no era rotaria. Por ejemplo, tengo que nombrar a Bernardo Ferreira Ávila, que fue concejal en los años 54-58 del Partido Colorado, que era amigo personal de Olinto, y gente que estaba ahí en la periódico La Palabra en aquella época. Tengo que nombrar a otro amigo de Olinto, un tipógrafo muy importante que hubo acá en Rivera, un actor de teatro con Olinto y con otros más en su época, Hipócrates de Vélez, en fin. Empiezo a pensar en estas cosas y bullen los nombres y las personas con fluidez, porque por ello sentía admiración y respeto en mis años de joven. Y bueno, les he nombrado a una generación de rotarios de esos años. Y ahora me voy a referir brevemente, porque ya no quiero extenderme mucho, a tres de las obras que para mí marcan en esta sociedad muy firmemente la obra rotaria. Y son la Plaza Internacional, que estoy seguro que se van a referir a ella, que le debe a Rotary lo que es y lo que va a ser, lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Porque la reforma que viene en la plaza, proyectada por la Intendencia, es muy importante, pero es muy respetuosa la refacción que se va a hacer en la plaza, la forma en que se va a actualizar la plaza, es muy respetuosa de sus orígenes. Y en sus orígenes está la obra y el espíritu rotario. Pero, para mi gusto, permítanme que, ya superado los 86 años, también pueda dar una opinión. La gran obra de Rotary en su tiempo fue el Pabellón Morelli en el Hospital de Rivera. Lo digo y me emociono un poco con esto, porque en esa época tuve amigos basilares. Con uno de ellos tuve que llevarlo a Montevideo y tratarlo en el San Juan. Y yo sé lo que era el sufrimiento de aquellos basilares de aquella época, que no tenían la solución en el preventorio Gabriela, no sé si que había que trasladarlos a Montevideo y que había que dejarlos allá, alejados de su familia, en una soledad espantosa y con una atención médica de relativa, en aquella época, de relativa importancia, sufriendo lo que se sufría en aquella época con la tuberculosis. Por eso, para mí, es la obra que la sociedad riverense tiene que agradecerle a Rotary, y no lo ha hecho en la magnitud que esa obra significó para la sociedad en su tiempo y hasta hoy. Porque no solo fue la construcción del pabellón, fue el amoblamiento, fueron los colchones, fueron las sábanas, fueron las fundas, fueron las almohadas, fueron las frazadas. Todo lo hizo Rotary, con la colaboración de mucha gente, la que estuvimos cerca muchos
pero digo, quien condujo, quien realizó y quien dejó esa herencia trascendente y quien enfrentó en un momento que la sociedad necesitaba realmente aquello, fue el Club Rotario de aquella época. Y muchos de estos hombres que he nombrado estuvieron ahí en la militancia más activa. Y luego me tocó vivir muy de cerca la presencia de Rotary en dos de los grandes episodios que vivió este pueblo, que fueron las inundaciones del 59 y el Izado de Corazón con Federico Díaz. Y en las inundaciones del 59, yo estaba en el Consejo Departamental y pude aquilatar hasta dónde la importancia de los rotarios pesó en aquella comisión que se creó, que la presidió precisamente el doctor Rodríguez Navarro y que la integraban, entre otros, el doctor Riera, el señor Lemonier, don Abondio Mujica, y tanta gente que giró en torno de aquel episodio en resolver el tema del puente, en traer de nuevo el ferrocarril, si Rivera había quedado aislado totalmente, en una situación desesperante. Me tocó en aquella época ser el presidente de la Comisión de Subsistencia, con don Pedro Navarro, con dos o tres compañeros más que se me van los nombres ahora. Y fue una lucha terrible porque no llegaba Pluna, no llegaba Honda, no llegaba el ferrocarril, el abastecimiento de la ciudad se resentía, había que salir a conseguir afrechillos para las vacas, para las lecheras, para los lecheros, había que expropiar la papa que había y la harina porque disparaba para el otro lado, en fin. Y siempre que recurrimos a la gente de Rotary para pedir ayuda, para pedir apoyo, Carlito Cerón representaba al Partido Colorado en la comisión esa y el coronel Belagamba era el otro miembro. El Rebo vino y no me acuerdo los nombres, a veces la memoria falla un poquito, pero bueno. Vivimos una época muy difícil y yo particularmente, en mi calidad de presidente, tuve que ir a golpear a muchas puertas y encontré